Vamos a resolver el problema 1 que dice lo siguiente. Calcula el flujo magnético a través de un cuadrado de 12 centímetros de lado que está colocado perpendicularmente a un campo magnético de valor 0,4 Tesla. ¿Cuánto vale el flujo cuando el cuadrado está paralelo al campo? Aquí tenemos entonces una figura que muestra el cuadrado que tiene 12 centímetros de lado, la dirección que lleva el campo magnético y también mostramos aquí la dirección de la perpendicular al cuadrado. El flujo se puede calcular por el producto del área, por el campo magnético, por el coseno del ángulo que forma la normal y el campo magnético aplicado. Este ángulo acá, como se ve, es igual a 0. Por lo tanto, el flujo magnético se calcula como 0,12 al cuadrado por 0,4, que es el valor del campo magnético, por el coseno de 0, que es igual a 1. Esto nos da que el flujo magnético va a ser igual a 5,76 por 10 a la menos 3 jueves. En el caso siguiente, que es cuando el campo es paralelo al plano de 0,12 metros de lado, tenemos que el flujo magnético va a ser igual a el área por el valor del campo por el coseno de 90 grados, porque aquí la normal forma 90 grados con el campo aplicado. Esto nos da que el flujo en este caso es igual a 0. Por lo tanto, el flujo magnético cuando el cuadrado es perpendicular al campo es 0,0576 Weber. Y en el caso cuando el cuadrado es paralelo al campo, el flujo es 0 Weber. Vamos a la pregunta 2 que dice lo siguiente. El flujo magnético que atraviesa un círculo situado en un campo magnético de 0,05 Tesla vale 2 por 10 a la menos 3 Weber. ¿Cuánto vale el radio del círculo si el plano del disco forma un ángulo de 30 grados con la dirección del campo? Aquí tenemos un esquema que muestra el círculo de radio desconocido que vamos a determinar. Tenemos la dirección del campo que forma 30 grados con la normal. El flujo en este caso se calcula multiplicando el área, que en este caso es pi por r al cuadrado, por el valor del campo, por el coseno del ángulo que forma la normal a el círculo y el campo aplicado. Luego el flujo va a ser igual a pi por r cuadrado por b por el coseno de 30. De esta relación, como conocemos el flujo está dado y vale 2 por 10 a la menos 3, despejamos el radio. El radio entonces va a ser la raíz cuadrada del flujo dividido entre pi por b por el coseno de 30. Sustituyendo los valores conocidos de flujo, el campo y el coseno de 30, nos queda que el radio es 0,121 metros. Vamos al problema 3 que dice lo siguiente. Calcular el valor del campo magnético para que el flujo máximo a través de un círculo de 20 centímetros de radio sea 4 Weber. Aquí tenemos el esquema, tenemos el campo aplicado, tenemos el círculo de radio conocido que es 20 centímetros. Calculamos entonces el flujo magnético que es el área del círculo por el campo magnético por el coseno del ángulo que forma la normal al círculo y el campo aplicado. Este coseno del ángulo, el ángulo vale 0 grados, por lo tanto el coseno vale 1. Luego el flujo máximo se presenta precisamente cuando el ángulo vale 0 grados. Luego el flujo máximo va a ser igual a pi por r cuadrado por b. De aquí despejamos b ya que conocemos el flujo máximo. Y el campo magnético entonces va a ser el flujo máximo dividido entre el área que es pi por r al cuadrado. Sustituyendo por los valores respectivos nos da que el flujo magnético es 31,8 Tesla. Por lo tanto, el valor del campo magnético B necesario para que el flujo magnético máximo
a través de un círculo de 20 centímetros de radio sea 4 Weber es aproximadamente 31,83 teslas. Vamos al problema 4 que dice: si conectamos los extremos de un conductor a los bornes de una batería de 12 voltios, circula por él una corriente eléctrica de 10 amperes. Vamos a calcular la resistencia del conductor. Pregunta A. Pregunta B. La carga transportada si la conexión dura 10 segundos. La pregunta C. El trabajo realizado por la batería en ese tiempo. La pregunta D. La potencia eléctrica suministrada por la batería. Aquí en esta figura hacemos un esquema del circuito eléctrico correspondiente a este problema. Tenemos una batería de 12 voltios y a un circuito con resistencia R está circulando una corriente I. Si aplicamos la fórmula de resistencia, que es el cociente de dividir la diferencia de potencial o voltaje entre la intensidad de corriente, nos da que la resistencia sería 1,2 ohm. Para responder la pregunta B, que pide cuál es la carga transportada en la conexión cuando esta dura 10 segundos, entonces multiplicamos el valor de la corriente por el tiempo transcurrido. La corriente vale 10 amperes y el tiempo son 10 segundos. Quiere decir que la carga transportada son 100 coulombs. La pregunta se pide el trabajo realizado por la batería en ese tiempo. El trabajo lo podemos calcular multiplicando la potencia por el tiempo. La potencia sabemos que es el producto del voltaje por la intensidad de corriente. Entonces tenemos el voltaje, que es la diferencia de potencial en los bornes de la pila o la batería, que es 12. 10 es el valor de la corriente que circula y T es el tiempo transcurrido. Esto nos va a dar 1200 joules. La pregunta D pide la potencia. La potencia es el producto de la diferencia de potencial o voltaje por la intensidad de corriente. Esto nos da 12 por 10. En total son 120 watts. Vamos ahora a resolver el problema 5. La pregunta es la siguiente: ¿en qué sentido circulará la corriente en la espira si acercamos el polo sur del imán? Aquí vamos a hacer uso de dos leyes fundamentales. Una es la ley de Faraday, que nos dice que una variación en el flujo magnético a través de una espira induce una corriente eléctrica en esa espira. Y luego la ley de Lenz, que establece que la dirección de la corriente inducida será tal que el campo magnético que genere esta corriente inducida se va a oponer al cambio en el flujo magnético que lo causa. Entonces aquí tenemos una espira y tenemos un imán de polos norte-sur cerca de ella, que vamos a ir acercando hacia la espira, acercando el polo sur. ¿Qué va a pasar en ese caso? Lo que va a pasar es que el campo que está penetrando dentro de la espira va a aumentar el flujo magnético, es decir, el flujo en este caso aumenta. Aplicando ahora la ley de Lenz, para oponerse a ese aumento, se va a inducir una corriente en la espira que va a crear un campo magnético opuesto al campo que está aumentando. Este campo inducido lo vemos aquí. Para que esto sea así, es necesario que la corriente inducida tenga la dirección antihorario, como se muestra acá. Entonces, cuando el polo sur del imán se introduce en la espira, la corriente inducida en la espira circulará en el sentido antihorario para que se oponga al aumento de flujo magnético. ¿Y qué pasa cuando retiramos o movemos lejos de la espira el imán? Al retirar el imán lejos de la espira, la corriente inducida circulará en el sentido horario para intentar de esta forma mantener el flujo magnético que había originalmente hacia adentro. Aquí en esta figura
vemos la situación en la que tenemos el mismo imán, pero ahora este imán se está alejando de la espira, lo que significa que el flujo magnético que va a pasar dentro de la espira va a disminuir. Luego, para tratar de mantener el flujo original, se va a inducir una corriente en la espira que va a tender a aumentar el campo de manera opuesta al flujo que está disminuyendo. Y esto es posible con una corriente que circula en el sentido horario. Vamos al siguiente problema, problema 6. Determina el sentido en el que circulará la corriente por una espira circular situada en el plano del papel, que es atravesada por un campo magnético que sale de dicho plano y que aumenta con el tiempo. La situación la ilustramos acá. Aquí tenemos un campo magnético que está saliendo del plano del papel. Para inducir una corriente, esta corriente va a tener que generar un flujo o un campo que va a penetrar en el papel, y esto es posible si la corriente circula en el sentido horario como se ve acá. Entonces, dado que el campo magnético original está saliendo del plano del papel y está aumentando, la corriente inducida generará un campo magnético que se va a oponer a este aumento. Para oponerse a un campo magnético saliente y creciente, la espira debe generar un campo magnético entrante, es decir, como se ve acá, hacia adentro del papel. Así la corriente inducida circulará en el sentido horario cuando se observa desde el punto de vista del lector, es decir, fuera del plano del papel. ¿Y qué pasa cuando el flujo magnético, el campo magnético disminuye? Dado que el campo magnético original está saliendo del plano del papel y está disminuyendo, la corriente inducida va a tener que generar un campo magnético que se opone a la disminución, es decir, va a tratar de mantener el campo saliente. Así la corriente inducida circulará en el sentido antihorario cuando se observa desde el punto de vista del lector, es decir, fuera del plano del papel. Vamos al siguiente problema. Dice, el flujo magnético a través de una espira varía según la ecuación siguiente. Flujo en función del tiempo es igual a 3 menos 0,5 por T. Esto en Weber. Esto va a pasar hasta que el flujo se anula. Vamos a calcular en la pregunta A el flujo inicial y luego a los 2 segundos. En la pregunta B, la fuerza electromotriz inducida, y como tercera pregunta, la intensidad de la corriente inducida si la resistencia de la espira es 2 ohm. Primero vamos a calcular el flujo inicial, es decir, el tiempo 0. Esto es igual a 3 Weber. La fuerza electromotriz inducida se calcula como menos la derivada del flujo respecto del tiempo o menos delta phi sobre delta t. Luego tomamos los valores para delta phi 0 y menos 3 y 6 menos 0. Esto nos da 3 sextos, es decir, un medio. Vamos a la pregunta C, que pide cuál es el valor de la corriente si la resistencia de la espira es 2 ohm. Simplemente acá dividimos la fuerza electromotriz entre la resistencia y esto nos da la corriente, que es igual a 1/4 de amperio. Vamos al problema 8. El problema 8 dice lo siguiente. La intensidad de la corriente inducida en una espira de 0,05 metros cuadrados de superficie y de 2 ohm de resistencia es de 0,1 amperes. ¿Cuál es la variación del flujo si se ha producido en 0,4 segundos? Entonces la intensidad de corriente es la fuerza electromotriz dividida entre la resistencia. Esto nos da 0,1 amperes. De aquí podemos despejar la fuerza electromotriz inducida, que es 0,1 por 2,
siendo 2, como sabemos, la resistencia del conductor. Esto nos da 0,2 voltios. Luego sabemos cómo calcular el flujo magnético. Para calcular el flujo magnético tomamos la variación que ha experimentado el flujo y la variación del tiempo. Esto es para calcular la fuerza electromotriz. Entonces la fuerza electromotriz es el negativo de la variación de flujo en el intervalo de tiempo. De aquí despejamos entonces la variación de flujo y esto va a ser igual a menos la fuerza electromotriz por el tiempo transcurrido. El tiempo transcurrido es de 0,2 segundos y la fuerza electromotriz la hemos calculado en la parte anterior y es igual a 0,2. Esto nos da entonces que la variación del flujo va a ser 0,08 Weber. La variación de flujo entonces es 0,08 Weber y la magnitud de la variación de flujo es el valor absoluto de esta cantidad, es decir, 0,08 Weber. Vamos a la pregunta 9. La pregunta 9 dice lo siguiente. Una espira cuadrada y horizontal de 20 centímetros de lado está situada en un campo magnético uniforme de 0,05 Tesla dirigido verticalmente hacia arriba. Si invertimos el sentido del campo empleando un tiempo de 0,1 segundo en el proceso, vamos a calcular en la pregunta A el flujo magnético inicial y final. En la pregunta B, la fuerza electromotriz inducida por la inversión. Y la pregunta C, el sentido en que circula la corriente inducida. Entonces aquí tenemos una figura con una espira cuadrada que está situada en posición horizontal y a través de la cual está penetrando un campo magnético de 0,05 Tesla. El flujo inicial lo vamos a calcular simplemente multiplicando el valor del campo magnético por la superficie. La superficie sabemos que es un cuadrado de 20 centímetros de lado. Entonces multiplicamos 0,05 por 0,2 al cuadrado, nos da 0,02 Weber. El flujo final va a ser entonces el valor del campo B multiplicado también por la superficie, pero en este caso el campo es negativo porque ha cambiado de signo. Entonces tenemos que multiplicar 0,05 por 0,2 al cuadrado, lo que nos da menos 0,02 Weber. Entonces la variación del flujo va a ser el flujo final menos el flujo inicial, es decir, menos 0,04 Weber. La fuerza electromotriz la calculamos utilizando la fórmula de Faraday que nos dice que es el negativo de la variación del flujo entre el tiempo transcurrido. Esto es entonces igual a 0,04. La pregunta C, el sentido en que circula la corriente inducida. Entonces, para la corriente inducida, deducimos que el sentido es antihorario. ¿Por qué el sentido es antihorario? El flujo magnético inicial es positivo, es decir, va dirigido hacia arriba. Y el flujo magnético final es negativo, dirigido hacia abajo. El cambio de flujo magnético es hacia abajo, por lo que la corriente inducida debe crear un campo magnético hacia arriba para oponerse a esta disminución. Usando la regla de la mano derecha para una espira, si el campo magnético inducido debe ir hacia arriba, la corriente debe fluir en sentido antihorario cuando se mira desde arriba. Vamos ahora a resolver el problema 10 que dice de repetir la actividad anterior si la dirección del campo forma un ángulo de 30 grados con la vertical. Aquí tenemos un esquema del problema ahora planteado. Tenemos una espira cuadrada
y un campo B que forma 30 grados con la perpendicular a esta superficie. Luego calculamos el flujo inicial multiplicando el valor del campo B por la superficie por el coseno del ángulo que forman estos dos vectores. El resultado es el siguiente: 0,05 por 0,2 al cuadrado por la raíz de 3 sobre 2. Para el flujo final, el ángulo que forman ahora el campo B y la superficie es 210 grados. Aplicamos entonces, sustituimos los valores y obtenemos el valor del flujo final. La diferencia de flujo, que es delta de phi o phi sub f menos phi sub 0, es menos 0,017 menos 0,017, es decir, menos 0,03. Si queremos calcular la fuerza electromotriz, solamente tomamos el negativo de la variación de flujo dividido entre el tiempo transcurrido. Esto nos da 0,0346. Vamos ahora a resolver el problema 11. Dice, supón que en el ejercicio resuelto el campo magnético vale 0,4 Tesla y sale perpendicularmente del plano del circuito. Calcula en este caso la velocidad con que se desplaza la varilla y hacia dónde lo hace. Si la corriente inducida es de 0,5 amperes y circula en el sentido horario. Aquí tenemos un esquema del problema. Se muestra una varilla moviéndose en la dirección hacia la derecha debido a una corriente inducida que produce un campo que se opone al campo que penetra en el plano del dibujo o que sale del plano del dibujo. La corriente la conocemos, vale 0,5 amperes y vamos a calcular la velocidad con la cual se mueve esta varilla. Vamos a recordar que la fuerza electromotriz se calcula como la negativa de la variación de flujo con respecto del tiempo, mientras que sabemos que la velocidad es la variación de la distancia con respecto del tiempo. Podemos entonces deducir que la variación de flujo es igual a la longitud L multiplicado por delta X, que sería la distancia que se mueve la varilla en el instante delta T, multiplicado por el valor del campo magnético. Luego la fuerza electromotriz es L por la velocidad por el valor del campo magnético. Aquí tenemos otra vez la misma fórmula demostrando que la velocidad está sustituyendo a la variación del espacio con respecto del tiempo. De acá despejamos la velocidad, que la vamos a calcular dividiendo el valor de la fuerza electromotriz dividido entre la longitud L y el valor del campo magnético. Aplicando la ley de Ohm, sabemos que la fuerza electromotriz es el producto de la corriente por la resistencia. La resistencia es conocida, así como también la intensidad de corriente. Luego la velocidad es igual a la intensidad de corriente por la resistencia dividido entre la longitud L y también dividido entre el campo magnético. Al sustituir los valores de cada una de estas variables por sus valores, vamos a obtener que la velocidad con la que se mueve la varilla es 1,25 de metros por segundo. Vamos al problema 2, que pregunta con qué frecuencia ha de girar alrededor de uno de sus diámetros una espira circular de 15 centímetros de radio en un campo magnético de 0,5 Tesla y perpendicular al eje de giro para que el valor máximo de la fuerza electromotriz inducida sea de 12 voltios. El área de una espira circular de radio R está dada por la fórmula
área igual a pi por el radio al cuadrado. Mientras que el flujo magnético a través de una espira está dado por el producto del campo magnético B por el área por el coseno del ángulo que forman la superficie y la dirección del campo magnético. Podemos escribir entonces el flujo magnético en términos de la frecuencia y del tiempo. Nos quedaría entonces que el flujo es igual al producto del campo magnético por el área por el coseno del producto de la frecuencia por el tiempo. La fuerza electromotriz inducida es la derivada con respecto del tiempo negativa del flujo magnético. Entonces vamos a derivar el flujo magnético respecto del tiempo y le colocamos el signo negativo. Esto nos da entonces el producto del campo magnético por el área, por la frecuencia, por el seno de la frecuencia por el tiempo. Luego tenemos que la fuerza electromotriz va a ser igual a B por pi por R cuadrado por la frecuencia por el seno del producto de frecuencia por tiempo, donde el valor máximo 12 voltios. Luego vamos a despejar el valor de la frecuencia, tomando en cuenta que el máximo valor de el voltaje es 12. Entonces lo dividimos entre 0,5 pi y 0,15 al cuadrado, nos da 339 radianes por segundo. Podemos calcular también el valor de la frecuencia dado en hertz. Dividimos 339 entre 2 pi y nos da entonces 54 hertz. Vamos en la pregunta 3, enumerar las diferencias esenciales entre un alternador y una dinamo, explicando el funcionamiento de cada uno. Vamos con las características de cada uno, del alternador y el dinamo. Para el alternador, el tipo de corriente que se usa es corriente alterna, mientras que para la dinamo se usa corriente continua. La eficiencia en el caso del alternador es alta, especialmente a altas velocidades, mientras que para la dinamo la eficiencia es menor, esencialmente a velocidades altas, y eso se debe a escobillas y el conmutador. Los componentes clave del alternador son el rotor y el estator, mientras que en la dinamo tenemos rotor, estator, conmutador y escobilla. Las aplicaciones: el alternador se usa principalmente en automóviles modernos y generadores eléctricos, mientras que la dinamo se usa en bicicletas y antiguos automóviles. Los alternadores y los dinamos tienen diferencias fundamentales en la forma como generan la electricidad, el tipo de corriente que producen y su eficiencia, lo que va a determinar las aplicaciones en la industria y en la tecnología. Vamos a ver entonces dos esquemas, uno correspondiente al alternador y otro a la dinamo. En el esquema del alternador vamos a conseguir los siguientes componentes. Estator o bobinas es un componente fijo compuesto por bobinas de cobre. Vamos a tener un rotor que puede ser un imán y que gira dentro del estator creando un campo magnético variable. Y la salida va a ser de corriente alterna. Esta corriente alterna es inducida en las bobinas del estator. En cuanto a la dinamo, el esquema va a ser el siguiente: un estator o imán que es fijo y proporciona un campo magnético. Vamos a tener un rotor que van a ser las bobinas y que van a girar dentro del campo magnético generando así una corriente eléctrica. Vamos a tener un conmutador que invierte la dirección de la corriente para producir corriente continua, y la salida en este caso va a ser de corriente continua.
La corriente continua entonces es sacada del dispositivo. Aquí tenemos entonces el esquema del alternador y tenemos el otro esquema del dinamo o la dinamo. Vamos ahora a la pregunta 4, que dice lo siguiente. Indica si son correctas las afirmaciones siguientes. A. La corriente producida por un alternador es alterna y la intensidad variable. La afirmación es correcta ya que el alternador produce una corriente alterna. Las características principales de la corriente alterna es que cambia de dirección periódicamente. Además, la intensidad de la corriente alterna puede variar con el tiempo de acuerdo a la forma de onda específica, aunque usualmente se trata de una onda sinusoidal. La afirmación B. La corriente producida por una dinamo es continua y de intensidad constante. Esta información es incorrecta. Es verdad que una dinamo produce una corriente continua. Sin embargo, la intensidad de la corriente generada por una dinamo no necesariamente es constante. Puede variar dependiendo de factores como la velocidad de la rotación y la carga conectada. Para obtener una corriente de intensidad constante, se requieren reguladores adicionales. Vamos ahora al problema 15 que dice: calcula el número de espiras circulares de una bobina que gira con una frecuencia de 60 Hz en un campo magnético uniforme de 0,4 Tesla, dirigido perpendicularmente al eje de giro, si la fuerza electromotriz máxima inducida vale 120 voltios y el radio de las espiras es de 10 centímetros. Vamos a hacer un esquema de la bobina que gira, como se ve, alrededor de un eje que es perpendicular al campo magnético B. Aquí tenemos la fórmula que nos da el flujo a través de un número de n bobinas situados con su eje principal en la dirección del campo B. Aquí tenemos entonces que el flujo es igual al número de espiras por el valor del campo magnético por el área de la espira por el coseno de la frecuencia angular por el tiempo. Sabemos también que la fuerza electromotriz es la negativa de la derivada del flujo con respecto del tiempo. Luego hacemos la derivación y obtenemos el valor máximo de la fuerza electromotriz, que es igual al número de espiras por el campo magnético por pi por r cuadrado por la frecuencia. Como sabemos, y este es un dato del problema, la fuerza electromotriz máxima es 120 voltios. De aquí vamos a despejar el número de espiras y va a resultar que este número va a ser igual a 25,33, que podemos aproximar a 25. Vamos ahora al problema 16 que dice: calcula el coeficiente de autoinducción de un solenoide de 100 espiras y sección circular de 5 centímetros de radio y 10 centímetros de longitud cuando su núcleo está vacío. Para calcular el coeficiente de autoinducción que llamamos L de un solenoide, usamos la fórmula siguiente. Coeficiente de autoinducción es igual a la permeabilidad del vacío por el número de espiras al cuadrado por el área de sección dividido entre la longitud del solenoide. Luego hacemos las sustituciones. Sabemos que el coeficiente, la permeabilidad del vacío es 4pi por 10 a la menos 7 n al cuadrado, entonces es 100 al cuadrado, y el área de sección es
pi por 0,05 al cuadrado dividido entre la longitud del solenoide, que son 10 centímetros. Esto nos da entonces que el coeficiente de autoinducción es 9,8 por 10 a la menos 4 henries. Vamos ahora al problema 8, que dice lo siguiente. Por un solenoide recto de sección circular de 2 centímetros de radio y 9 centímetros de longitud, circula una corriente de 5 amperes. Su coeficiente de autoinducción vale 0,11 henry cuando su hueco interior está vacío. La pregunta es cuántas espiras tiene este solenoide. Luego en B, cuál es el valor del campo magnético en su interior. Luego C, cuánto vale el flujo a través de una espira del solenoide y a través de todo el solenoide. Y la pregunta D, cuál es la fuerza electromotriz media autoinducida cuando la corriente que lo recorre se anula en un tiempo de una décima de segundo. Vamos a recordar entonces la fórmula que nos permite hallar la autoinducción o el coeficiente de autoinducción, que como vemos depende de, entre otras cosas, el número de espiras. De aquí vamos a despejar el número de espiras, que nos va a dar la raíz cuadrada de el coeficiente de autoinducción por la longitud del solenoide dividido entre el área de sección y dividido también entre el coeficiente o la permeabilidad. Luego sustituimos todos los parámetros y nos va a dar que el número de espiras va a ser aproximadamente 2504 espiras. En la pregunta B nos piden el campo magnético en el interior del solenoide. Para ello vamos a usar una fórmula que se deriva a partir de la ley de Ampère. La ley de Ampère nos dice que dentro de una trayectoria cerrada en el solenoide, del producto escalar del campo magnético por la diferencial de longitud, esta integral nos va a dar el valor de la permeabilidad, es decir, de lo que está dentro del núcleo del solenoide, multiplicado por la corriente encerrada dentro de esa trayectoria. Luego al desarrollar esta integral, esto nos da B por L, es decir, el campo magnético por la longitud, y esto va a ser igual a la permeabilidad por N veces la corriente que circula por el solenoide, puesto que aquí hay N espiras. De aquí vamos a despejar el valor del campo magnético y vamos a obtener que el campo magnético se calcula como el producto de la permeabilidad por el número de espiras, que ya lo hemos calculado, por la corriente que circula por el solenoide dividido entre la longitud del solenoide. Sustituyendo los valores conocidos, sabiendo que son 2504 espiras y que la corriente es 5 amperes, entonces el campo magnético nos da 0,174 tesla. Luego en la pregunta C nos piden el flujo que atraviesa una espira. Para ello entonces multiplicamos el valor de B que acabamos de calcular por el área de sección de una espira, que es pi por el radio al cuadrado. Esto nos da 2,196 por 10 a la menos 4 Weber. Y para calcular el flujo total que atraviesa el solenoide, solo tenemos que multiplicar el número de espiras, que como ya sabemos es 2504, multiplicado por el valor del flujo en una espira que acabamos de calcular. Esto nos da 0,55 Weber. Luego en la pregunta D nos piden la fuerza electromotriz promedio en este solenoide. Aplicamos la fórmula que nos dice que la fuerza electromotriz promedio va a ser el negativo del coeficiente de autoinducción
por la derivada de la corriente con respecto del tiempo. Esta derivada la podemos aplicar a la diferencia de corriente entre el tiempo transcurrido. Aquí estamos diciendo que la corriente va a pasar de 5 originalmente a 0. Entonces, este cociente lo conocemos, es 0 menos 5 dividido entre 0,1 y al final nos queda que la fuerza electromotriz promedio va a ser 5,5 voltios. Vamos ahora al problema 7 que dice, si por el solenoide de la actividad anterior circula una corriente de intensidad en función del tiempo I igual a 20 menos 5T, ¿cuál es el valor de la fuerza electromotriz inducida? Entonces aquí tenemos un esquema del solenoide que tiene una autoinducida igual a L. En este solenoide está circulando una corriente I y esta corriente entonces induce una fuerza electromotriz entre los extremos del solenoide. Entonces sabemos que la corriente en función del tiempo está dado por esta expresión 20 menos 5T. Para calcular la fuerza electromotriz debemos derivar esta corriente con respecto del tiempo y multiplicar por el negativo del coeficiente de autoinducción L. Entonces esto nos va a dar lo siguiente, la relación, el signo negativo que aparece en la inducción electromagnética quiere decir que cuando la corriente I cambia en el tiempo, induce entonces un cambio de flujo magnético a través del circuito. Según la ley de Lenz, la fuerza electromotriz inducida tiene una polaridad tal que se opone al cambio del flujo magnético original. Por eso la derivada de la corriente con respecto del tiempo es igual a menos 5. Luego la fuerza electromotriz va a ser el producto de L con signo negativo por esta derivada. Como sabemos cuánto vale la derivada y cuánto vale L, nos va a quedar que la fuerza electromotriz va a ser 0,054 voltios. Vamos ahora al problema 19. Dice lo siguiente. Una central eléctrica de 500 milivatios produce una corriente alterna de 20.000 voltios. Calcular la relación entre el número de espilas del primario y del secundario del transformador necesario para elevarla a 200 kilovoltios. ¿Cuál es la intensidad de la corriente de entrada y de la red de alta tensión cuando trabaja al máximo de la potencia? Entonces este es un problema de un transformador en el cual entra una corriente, vamos a llamarla I sub 1, en el primario del transformador que tiene un número de espiras igual a N1. Esta corriente y este voltaje va a ser transformado a un secundario que tiene un voltaje de salida de 20.000 voltios. Además, N2 es el número de espiras que tiene el secundario y por aquí, por el secundario, va a circular una corriente I sub 2. Vamos a aplicar entonces la relación entre el campo magnético, la corriente y el número de espiras que vemos acá y que hemos derivado anteriormente. Aquí tenemos entonces que el producto del campo magnético por la longitud es igual al coeficiente de permeabilidad del medio, en este caso se trata el medio del vacío, por el número de espiras por la corriente que circula por ese solenoide, que en este caso es el primario. La misma fórmula se aplica para el secundario, puesto que la longitud de los dos solenoides, el primario y el secundario, es la misma. Igualmente el campo magnético es el mismo. Vamos a igualar
y vamos a conseguir una relación entre el número de espiras del primario y el número de espiras del secundario, y también la corriente del primario y la corriente del secundario. Como estamos diciendo que la potencia es la misma en el primario y en el secundario, vamos a tener que el producto de la corriente en el secundario por el voltaje en el secundario es igual a el producto de la corriente en el primario por el voltaje en el primario. Sabemos que la potencia en todo caso es 500 por 10 a la 6 vatios. Aquí podemos entonces obtener una relación entre corrientes y voltajes. Conocemos cuánto es el voltaje en el primario y cuánto es el voltaje en el secundario. En el primario es 2 por 10 a la 4 voltios, en el secundario es 2 por 10 a la 5. Este cociente nos da 1/10. Luego, este cociente de corrientes lo relacionamos con el cociente entre el número de espiras de primario y secundario. Luego tenemos que la corriente en el primario va a ser 500 por 10 a la 6 vatios dividido entre el voltaje del secundario. El voltaje del secundario lo conocemos y nos da que la corriente del primario entonces será 25.000 amperes en el primario, mientras que en el secundario va a ser 25.000 sobre 10, puesto que hay una relación entre las dos corrientes de 1/10. Esto nos resulta en que la corriente por el secundario es 2.500 amperes. Vamos al problema 20. Dice lo siguiente: en los centros de transformación o estaciones distribuidas, la corriente llega a 10.000 voltios y se distribuye a los usuarios a 220 voltios. Si el secundario del transformador tiene 1000 espiras, calcula. La pregunta A, el número de espiras del primario. La pregunta B, la intensidad en ambos circuitos cuando la potencia demandada por los usuarios es 500 kilovatios. Entonces aquí tenemos un esquema del transformador. El voltaje se va a transformar de 10.000 voltios a 220 voltios. Ya hemos derivado una relación entre voltaje de primario y secundario que está relacionado directamente con el número de espiras del primario y del secundario. Conocemos el número de espiras del secundario en el transformador, que son 1000, y conocemos también el voltaje tanto en el primario como en el secundario. Luego, para contestar la pregunta A, que nos pide el número de espiras del primario, sabemos que este cociente de número de espiras es igual al cociente entre los voltajes. Esto nos da entonces 500 por un lado y 11 por otro lado. De aquí podemos despejar el número de espiras del primario y despejado de acá nos queda que el número de espiras del primario va a ser 500 sobre 11 por 1000, es decir, vamos a tener 45.454 espiras. La pregunta B nos pide la intensidad de corriente en ambos circuitos cuando la potencia demandada por los usuarios es 500 kilovatios. Luego tenemos, para contestar la pregunta B, igualar la potencia a la entrada con la potencia a la salida. Sabemos que es, como dice acá, 500 kilovatios, y esto nos permite despejar la corriente en el secundario, que va a ser 500.000 entre 220, que es el voltaje del secundario. Esto nos da 2.272 amperes. Entonces la corriente del primario, despejada de la relación entre corrientes y número de espiras,
va a ser igual a 5 por 10 a la 5 dividido entre 1 por 10 a la 4, es decir, va a ser 50 amperios. Vamos al siguiente problema. Una bobina cuadrada y plana que tiene una sección transversal de 25 centímetros cuadrados es construida con 5 espiras y está en el plano XY. Vamos en la pregunta A a enunciar la ley de Faraday-Lenz. En la pregunta B vamos a calcular la fuerza electromotriz inducida si se aplica un campo magnético en la dirección del eje Z que varía de 0,5 Tesla a 0,2 Tesla en el tiempo de 0,1 segundo. Y en la pregunta C vamos a calcular la fuerza electromotriz media inducida si el campo permanece constante a 0,5 Tesla y la bobina gira hasta colocarse en el plano XZ en el tiempo de 0,1 segundo. Entonces, para contestar la pregunta A, que nos pide enunciar la ley de Faraday-Lenz, vamos a decir que la ley establece que la fuerza electromotriz inducida en un circuito cerrado es igual al negativo de la tasa de cambio del flujo magnético a través del circuito. Matemáticamente lo expresamos de la siguiente manera. La fuerza electromotriz inducida va a ser igual al negativo de la variación del flujo con respecto del tiempo. El signo negativo acá indica que la dirección de la corriente inducida se opondrá al cambio en el flujo magnético que lo causa. En el presente problema sabemos que inicialmente el campo magnético es 0,5 Tesla y queremos saber lo que se va a inducir cuando el campo magnético cambia a 0,2 en el tiempo de 0,1 segundo. Entonces vamos a calcular el cambio que ha experimentado el flujo, es decir, el flujo final menos el flujo inicial, y esto lo multiplicamos por el número de espiras. Esto nos va a dar entonces un valor de n por 0,2 menos 0,5 por 2,5 por 10 a la menos 3. Luego la fuerza electromotriz inducida la vamos a calcular como el negativo de la variación de phi, el flujo, dividido entre el tiempo. Esta diferencia de flujo va a ser 0,00375 y si lo dividimos entre 0,1 nos va a dar 0,0375 voltios. En la pregunta C vamos a calcular la fuerza electromotriz inducida cuando el campo permanece constante 0,5 Tesla y la bobina gira hasta colocarla en el plano XZ. Aquí tenemos un esquema de la situación. Tenemos que la espira va a girar y se va a colocar desde la posición XY a la posición XZ. Y eso lo hace en el tiempo de 0,1 segundo. Entonces aquí tenemos que el flujo inicial lo podemos calcular multiplicando el campo por el área de sección y el flujo final va a ser igual a 0 debido a que en este caso el campo es perpendicular a la espira. Luego podemos hallar esta diferencia que nos va a dar 0,00625. Si dividimos esto entre 0,1, que es el tiempo transcurrido entre la espira en posición XY a la espira en posición XZ, nos va a quedar que se induce una fuerza electromotriz de 0,0625 voltios. Vamos al siguiente problema, problema 2. Una espira circular
que tiene radio de 5 centímetros y una resistencia de 0,50 ohm, está en reposo en una región del espacio con un campo magnético igual a V sub 0 en la dirección K, siendo V sub 0 igual a 2 Tesla y K el vector unitario que va en la dirección de Z. El eje normal a la espira en su centro forma 0 grados con el eje Z. A partir de un instante, que vamos a decir que esté igual a 0, la espira comienza a girar con velocidad constante igual a pi radianes por segundo en torno a un eje diametral. Se pide en la pregunta la expresión del flujo magnético a través de la espira en función del tiempo para t mayor o igual que 0. Y en la pregunta B, la expresión de la corriente inducida en la espira en función del tiempo. Aquí tenemos entonces un esquema de la situación. Tenemos la espira que es atravesada por un flujo magnético, es decir, por un campo magnético, y vamos a hacer girar esta espira en torno a un eje que se presenta acá y que es paralelo a la superficie de la espira. Entonces tenemos que inicialmente el flujo lo podemos calcular multiplicando el valor de B, campo magnético, por el área de sección. Entonces, para el área tenemos pi por r cuadrado, mientras que 2 es el valor de el campo inicialmente. Esto nos da 0,0157 Weber. Luego, la función que nos da el flujo en función del tiempo va a ser igual a este valor inicial que tiene el flujo multiplicado por el coseno de la velocidad angular por el tiempo, es decir, el coseno de Wt. Entonces esto nos da la función de el flujo en función del tiempo. Sabemos que la velocidad angular, como dice acá, es pi radianes por segundo. Si queremos ahora hallar la expresión de la corriente inducida, primero que nada tenemos que hallar la fuerza electromotriz inducida, y eso nos hace que tengamos que derivar la función flujo con respecto del tiempo. Esta derivada nos da 0,0157 por pi por el seno de pi t. Recordemos que la velocidad angular es pi. Luego, para hallar la corriente inducida, dividimos este voltaje o esta fuerza electromotriz inducida entre la resistencia de esta espira que está dada y que vale 0,5 ohm. Esto nos da entonces que la corriente en función del tiempo va a ser 0,0314 pi por el seno de pi t. Vamos ahora al problema 1. Dice lo siguiente: calcula el flujo magnético a través de una espira cuadrada de 10 centímetros de lado situada en un campo magnético que tiene un valor de 0,2 Tesla cuando la normal a la espira forma con la dirección un ángulo de caso A 0 grados, caso B 60 grados, caso C 90 grados. Aquí tenemos un esquema en la situación donde la espira forma su normal, forma 0 grados con el campo magnético B. Entonces, para la pregunta A, vamos a calcular el flujo magnético multiplicando el valor de B del campo magnético por el área por el coseno del ángulo que forma la normal a la superficie de la espira y el campo magnético. Este ángulo es 0, por lo tanto, al final nos queda que el flujo magnético va a ser 2 por 10 a la menos 3 Weber. En el segundo caso, cuando la normal a la superficie de la espira forma 60 grados
con el vector campo magnético, hacemos el cálculo utilizando 60 grados como ángulo del coseno. Esto nos da como resultado 1 por 10 a la menos 3. En el caso C, cuando la normal a la superficie de la espira forma 90 grados con el vector campo magnético, el flujo magnético entonces en ese caso será 0. Vamos a el problema 2, que dice lo siguiente: el valor de un campo magnético uniforme perpendicular al plano XY es de 0,2 Tesla en el cuadrado limitado por los puntos 0, 0, 4, 0, 4, 4 y 0, 4 y 0 en el resto del plano. Calcula el flujo magnético a través de, pregunta, una espira rectangular de vértices 2, 1, 7, 1, 7, 5 y 2, 5. Pregunta B, una esfera circular de centro en el punto 2, 0 y radio 2 unidades. Las coordenadas acá están dadas en metros. Entonces aquí tenemos el campo B que vale 0,2 Tesla y está definido entre, como dice allá, 0, 0, el punto 0, 0, el punto 4, 0, el punto 4, 4 y el punto 0, 4. Entonces 0, 0, 4, 0, 4, 4 y 0, 4. Este viene siendo entonces la región donde el campo está definido. Para calcular el flujo en una esfera rectangular que tiene sus vértices coordenadas 2, 1, 7, 1, 7, 5 y 2, 5, definimos un área A' de esa espira. Entonces el flujo va a ser el producto del valor de B por el área de sección de esa espira multiplicado por el coseno del ángulo que forma la normal a esa superficie con el campo aplicado. Entonces aquí vemos que esta área A' va a ser la diferencia de 4A1 por una parte y de 4A2 por otra parte, de 4A2. Y este producto nos da 4 menos 1 por 4 menos 2 nos da 6. Luego el flujo magnético va a ser 0,2, que es el valor del campo magnético multiplicado por 6, que es el área de sección de esta espira, vamos a decir, más pequeña. Vamos ahora a el caso B, que se trata de una espira circular con centro en 2, 0 y radio 2 unidades. Aquí tenemos la situación, aquí tenemos entonces la región correspondiente a la espira que tiene esa geometría, y en este caso A', que es el área efectiva de la espira por donde atraviesa el campo magnético, va a ser pi por r al cuadrado sobre 2, porque se trata de la mitad del área de una circunferencia. Sustituyendo los valores de radio nos va a dar 2pi. Luego el flujo magnético va a ser el valor de B del campo magnético por el área a través de la cual pasa el campo y que corresponden a esa espira. Esto nos va a quedar entonces 0,2, que es el valor del campo magnético, por 2pi, que es el valor del área efectiva acá. Esto nos da 0,4 pi Weber. Vamos al problema 3, que dice lo siguiente: si el flujo a través de una espira circular colocada en un campo magnético uniforme es 0,5 Weber, indican si son ciertas o no las afirmaciones siguientes razonando las respuestas. Pregunta A: si giramos la espira 90 grados alrededor de un eje diametral y perpendicular al campo, el flujo es nulo. Pregunta B: el flujo vale menos 0,5 Weber
si giramos la espira 180 grados alrededor del eje del apartado anterior. Aquí tenemos un esquema para el caso que se pregunta en A. Tenemos una espira, tenemos un campo magnético aplicado sobre ella, hacemos un giro de 180 grados. Aquí inicialmente el flujo vale 0,5 Weber y después de girar la espira a la posición que vemos acá, el flujo vale 0, puesto que en este caso el campo B y la perpendicular a la superficie de la espira es 90 grados. En el caso B, el giro se hace 180 grados alrededor del mismo eje. Al hacer este giro, el flujo pasa de 0,5 Weber a menos 0,5 Weber. Entonces, la afirmación A es cierta, ya que el flujo es nulo después de girar los 90 grados. En la parte B, la respuesta es cierta también, ya que el flujo es menos 0,5 Weber después de girar 180 grados alrededor del mismo eje. Vamos a la pregunta 4 que dice lo siguiente. El flujo magnético a través de una espira rectangular de lados A y B colocada perpendicularmente a un campo magnético de valor 0,5 Tesla es de 0,03 Weber. Determinar los valores de A y de B si el perímetro de la espira es 1 metro. Aquí tenemos entonces una espira rectangular, sobre ella se está aplicando un campo magnético de 0,5 Weber. Esta espira rectangular tiene lados A y B. El flujo magnético sobre esta espira es 0,03 Weber. Sabemos que el flujo magnético se calcula por el producto del campo magnético por la superficie o área de sección de la espira, que en este caso es A por B. Entonces sabemos que este flujo es 0,03 de los datos del problema, y de acá podemos despejar el producto de A por B porque conocemos el valor de el campo magnético. Este producto A por B nos va a dar 0,06. Sabemos también que el perímetro de la espira es igual a 1, es decir, 2 veces A más 2 veces B es igual a 1. Luego, A más B es 0,5, por lo que podemos hallar una expresión de B en función de A de la relación que dice que A por B es 0,06. Despejamos B entonces y sustituimos en esta ecuación y nos va a quedar una ecuación de segundo grado donde la incógnita es A. Esta ecuación va a ser la siguiente: A cuadrado menos 0,5A más 0,06 es igual a 0. La resolvemos y obtenemos dos soluciones. Una solución donde A vale 0,3 y la otra solución vale 0,2. Entonces las soluciones para A y para B en ambos casos, cuando A vale 0,3, B vale 0,2. Y cuando A vale 0,2, B vale 0,3. Vamos al siguiente problema que dice: un campo magnético toma el mismo valor en todos los puntos de la superficie determinada por una espira circular de 10 centímetros, pero varía con el tiempo según una expresión de B, campo magnético en función del tiempo, y esta expresión es 0,3 menos 0,05 T. Vamos a calcular el flujo a través de la espira en los instantes t igual a 0, t igual a 2 segundos y t igual a 6 segundos, si la normal a la superficie forma 30 grados con la dirección del campo. Aquí tenemos entonces un esquema de la espira y el campo aplicado. Vemos que el ángulo que forman la normal a la superficie de la espira y el campo B es 30 grados. Luego el flujo magnético lo podemos hallar como
el producto del área por el valor del campo magnético por el coseno del ángulo que forman, que sería en este caso 30 grados. Luego el flujo magnético, sustituyendo el área por pi r cuadrado y sustituyendo b por su expresión en función del tiempo y tomando en cuenta que el coseno de 30 grados es raíz de 3 sobre 2, nos da una expresión para el flujo magnético en función del tiempo, que es la siguiente: 0,081 menos 0,013 t. Entonces, en esta tabla vamos a evaluar esta función en 3 instantes distintos de tiempo. Entonces tenemos que para t igual a 0, el flujo magnético es 0,081, para t igual a 2 es 0,078 y para t igual a 6 es 0,003 Weber. Vamos al siguiente problema, problema 6. Calcula el número de espiras de una bobina de sección circular de 4 centímetros de radio si al colocarla en un campo magnético que vale 0,5 Tesla, de forma que el eje de la bobina coincida con la dirección del campo, el flujo a través de ella es 2,51 Weber. Aquí tenemos entonces un esquema donde se muestra la bobina. Tenemos el campo magnético aplicado que tiene la misma dirección del eje de la bobina y de acá tenemos la expresión que nos da el flujo magnético creado por este campo cuando atraviesa la bobina. Y esto es el número de espiras que tiene la bobina por el área de sección por B por el coseno del ángulo que forman tanto B como la normal a la superficie de la bobina. Haciendo la sustitución vemos que nos queda como incógnita el número de espiras que tiene la bobina, la cual vamos a despejar y vamos a obtener al final que el número de espiras va a ser 998 espiras. Por lo tanto, el número de espiras de la bobina es aproximadamente 998. Vamos al problema 7, que dice: por un solenoide de 10 centímetros de longitud y formado por 1000 espiras circulares de 4 centímetros de radio, circula una corriente de 10 amperes. Suponiendo que el campo magnético del solenoide es uniforme en su interior y nulo en su exterior, vamos a calcular el flujo magnético a través de una espira que tiene radio de 2 centímetros y de otra de radio 6 centímetros colocadas perpendicularmente al eje del solenoide y con centro en este. El dato que tenemos acá es el valor de la permeabilidad del vacío, que es 4 pi por 10 a la menos 7 newton sobre amper cuadrado. Entonces, para este problema aplicamos la relación entre campo, número de espiras, corriente y longitud del solenoide. Esto nos permite hallar entonces el valor de B sustituyendo la permeabilidad, sustituyendo el número de espiras, la longitud del solenoide y la corriente nos da 0,04 pi. Eso es para el radio R1. Para el radio R1, entonces el flujo va a ser el área de la espira, el área de sección de la espira multiplicado por B, que ya lo hemos calculado y es 0,04 pi, y esto nos da 1,58 por 10 a la menos 4 Weber. Para el caso de un radio mayor, que es 0,06, calculamos el flujo magnético aplicando la misma fórmula, pero esta vez el área de sección es mayor y en total nos da 6,31 por 10. Vamos al problema 8. Determine el sentido del campo magnético que atraviesa perpendicularmente
una espira plana situada en el plano del papel y que desliza por él, si mientras está saliendo de la zona del campo la corriente inducida circula en el sentido antihorario. ¿Cuál será el sentido de la corriente inducida a partir del instante en que toda la espira está fuera del campo? Aquí tenemos un esquema de la espira que está dentro de un sector de campo magnético B y va moviéndose hacia la derecha. Como consecuencia de este movimiento va disminuyendo el flujo magnético. Entonces, para este caso, aplicando la ley de Lenz, se induce una corriente que se va a oponer a la disminución del flujo magnético. Esta corriente inducida hace que Phi, que es el flujo magnético, aumente y mantenga el valor original del campo. En este caso, la corriente inducida circula en el sentido antihorario. Aquí vemos entonces que va a haber un aumento del flujo magnético porque la corriente se mueve en ese sentido, haciendo que se compense la disminución del campo magnético y del flujo magnético como consecuencia del movimiento de la espira hacia la derecha. Entonces, dado que la corriente inducida circula en el sentido antihorario, cuando se ve desde arriba del papel, el campo magnético generado por esta corriente inducida debe estar saliendo del papel. Una vez que la espira ha salido completamente de la región del campo magnético, ya no hay flujo magnético a través de la espira. Entonces, si no hay cambio en el flujo magnético, porque ya no hay campo magnético atravesando la espira, no se va a inducir alguna corriente en la espira. Vamos al problema 9. Dice lo siguiente: un campo magnético uniforme penetra perpendicularmente en una esfera circular. Indica, justificándolo, el sentido de la corriente inducida en los siguientes casos. Caso A, cuando aumenta el valor del campo. Caso B, mientras la espira gira 90 grados alrededor de un eje diametral y perpendicular al campo. Aquí tenemos el caso A, cuando aumenta el valor del campo. Cuando aumenta el valor del campo va a aumentar el flujo magnético. Luego vamos a tener un campo magnético aumentado con referencia al campo original. Se va a inducir una corriente según la ley de Lenz tal que el flujo magnético tiende a disminuir. Esto indica que la corriente lleva el sentido antihorario, como se ve acá, aplicando la regla de la mano derecha. En el caso B, sabemos que la espira va a girar alrededor de un eje diametral. Y el campo, como se observa, es perpendicular a la espira. El hecho de haber un giro alrededor de este eje diametral va a implicar que hay una disminución en el flujo magnético. La corriente inducida que se produzca tiene la función de llevar de nuevo el flujo magnético al nivel original. Esto indica entonces que la corriente inducida va a circular en el sentido horario. El caso C, cuando se invierte el sentido del campo magnético. Aquí tenemos originalmente, cuando se invierte el sentido del campo magnético, la corriente va a circular en el sentido contrario a como estaba originalmente. Entonces, cuando originalmente se
disminuye el flujo magnético, por la ley de Lenz va a inducirse una corriente que tiende a que el flujo aumente. Esto implica entonces que la corriente va a circular en el sentido horario. El caso de cuando la espira gira alrededor de un eje que es perpendicular al plano de la misma espira. En este caso vemos que no hay variación del sector donde está contenido el campo, por lo tanto la diferencia entre el flujo magnético original y el flujo magnético final es cero. Entonces, al no haber ni aumento ni disminución del flujo magnético, la corriente inducida es cero. Vamos al problema 10 que dice: determine en qué sentido circulará la corriente en el solenoide 2 de la figura si la intensidad de la corriente que circula por el solenoide 1 A, en el caso A disminuye, en el caso B aumenta y en el caso C permanece constante. Aquí tenemos el solenoide 1 por el que circula una corriente I sub 1. En el caso de que esta corriente disminuya, implica que va a disminuir el flujo magnético, lo que implica entonces que se va a inducir una corriente en el solenoide 2 que tiende a hacer que aumente el flujo magnético. En este caso, es el sentido de la corriente que va a circular en el solenoide 2 va a ser el sentido horario, cuando se observa desde la izquierda. En el caso B, vamos a suponer que la corriente en el solenoide 1 aumenta. Esto implica entonces que va a aumentar el campo magnético y por lo tanto va a aumentar el flujo magnético. Esto implica que la corriente que se induce va a ser tal que se oponga al aumento del flujo magnético, es decir, se va a oponer al flujo magnético original. El sentido de esta corriente será antihorario. En resumen, disminuye la corriente en el solenoide 1, la corriente inducida en el solenoide 2 fluye en la dirección que restablezca el flujo original que viene del solenoide 1. En el caso B, cuando aumenta la corriente en el solenoide 1, la corriente inducida en el solenoide 2 fluye en la dirección que restablezca el flujo original que viene del solenoide 1. Y cuando permanece constante la corriente en el solenoide 1, no se induce ninguna corriente en el solenoide 2. Vamos al siguiente problema, el 11. Una espira circular de 3 centímetros de radio y 0,8 ohm de resistencia está situado en el plano XY en el seno de un campo magnético uniforme de valor B dirigido en el sentido de positivo del eje Z y que aumenta a una razón de 0,2 Tesla por segundo. Calcular la fuerza electromotriz y la intensidad de la corriente inducida en la espira indicando su sentido. Entonces aquí tenemos la espira circular que tiene 3 centímetros de radio. Esta está situada en el plano XY, y el campo magnético uniforme aplicado lleva la dirección Z. El campo está aumentando a razón de 0,2 Tesla por segundo. Para calcular la fuerza electromotriz debemos calcular entonces en base a la tasa de variación del campo magnético, que en este caso es 0,2 Tesla por segundo, hallar la fuerza electromotriz. Sabemos que la fuerza electromotriz es igual al negativo de la variación del campo con respecto al tiempo.
el flujo, la variación del flujo con respecto al tiempo. El flujo, como sabemos, es el producto del área por el campo. Luego la variación del flujo con respecto al tiempo es igual al área, que es constante, por la variación del campo magnético con respecto al tiempo, es decir, 0,2 por el valor del área. Luego, la fuerza electromagnética va a ser menos pi por r al cuadrado por 0,2. Luego, el resultado final es que la fuerza electromagnética va a ser el negativo de 5,65 por 10 a la menos 4 voltios, puesto que el área se multiplica por la tasa de variación del campo con respecto al tiempo. Luego nos piden la corriente inducida. La corriente inducida se calcula dividiendo la fuerza electromotriz inducida entre la resistencia de la espira. Haciendo así, tenemos entonces que dividir menos 5,65 por 10 a la menos 4 entre 0,8, que es la resistencia de la espira. Esto nos da menos 7,06 por 10 a la menos 4 amperes. Ahora vamos al sentido de esta corriente. Aplicando la regla de la mano derecha, vemos que la corriente inducida tiene que ser en el sentido horario, para que así la inducción se oponga al cambio que se está produciendo en el campo original. En resumen, podemos decir que la fuerza electromotriz inducida en la espira es de menos 0,566 milivoltios. La pregunta B se refiere a la intensidad de corriente inducida y es menos 7,07 miliamperes. Y la pregunta C, el sentido de la corriente inducida es horario cuando se observa desde el eje Z. Vamos al problema 2, que dice: un campo magnético uniforme de valor B, 0,02 tesla, atraviesa perpendicularmente una espira plana. Indica en cuál de las siguientes situaciones es mayor la fuerza electromotriz inducida en la espira. Caso A: cuando el campo disminuye uniformemente, anulándose en 2 milisegundos. Caso B: si el valor del campo aumenta linealmente duplicando su valor en 4 milisegundos. Caso C: al invertir uniformemente el sentido del campo, si tarda 3 milisegundos en realizar la inversión. Vamos a calcular también la intensidad que recorre la espira en cada uno de estos casos. Si el área de sección es 100 centímetros cuadrados y la resistencia es 0,2 ohm. Aquí tenemos entonces la espira plana con un campo que la atraviesa y que tiene un valor constante igual a 0,2 tesla. Para calcular la fuerza electromotriz según la ley de Faraday, sabemos que esto es menos la variación del flujo con respecto del tiempo. La variación del flujo con respecto del tiempo la podemos calcular como el área por la variación del campo con respecto del tiempo. Aquí para el caso A se nos dice que el campo ha disminuido de 0,02 tesla a 0 en 2 por 10 a la menos 3 segundos. Luego sustituimos el valor del área, que es 0,1 al cuadrado en metros, y la variación del campo con respecto al tiempo, que de esta figura vemos que es 0,02 dividido entre 2 por 10 a la menos 3. El resultado es 0,1 voltios. Para calcular la corriente, dividimos esta diferencia de potencial o fuerza electromotriz entre la resistencia de la espira. Esto nos da 0,5 amperes.
En el caso B se dice que el campo se duplica de 0,02 a 0,04 en el tiempo de 4 milisegundos. Igualmente aquí calculamos la fuerza electromotriz, que va a ser igual a menos 0,1 al cuadrado, que representa el área de la espira, y esto lo multiplicamos por la tasa de variación del campo con respecto al tiempo, que lo podemos deducir de esta figura. Hay un aumento de 0,02 en 4 por 10 a la menos 3 segundos. Esto nos da entonces que la fuerza electromotriz va a ser el negativo de 0,05 voltios. Para calcular la intensidad de corriente, vamos a dividir la diferencia de potencial o fuerza electromotriz entre la resistencia, y esto nos da menos 0,25 amperes. El caso C dice que va a haber una inversión que tarda 3 milisegundos, es decir, el campo va a pasar de 0,02 a menos 0,02 en el tiempo de 0,2 segundos. Luego calculamos la fuerza electromotriz multiplicando el área por la tasa de variación del campo en la unidad de tiempo. Es decir, vamos a multiplicar 0,1 al cuadrado por 0,04, que es la variación que experimenta el campo, y la dividimos entre el intervalo de tiempo en el que ocurre esta variación, que es 3 por 10 a la menos 3. Esto nos da 0,13 voltios. Para calcular la corriente, otra vez dividimos el voltaje o fuerza electromotriz, que es 0,13, entre 0,2, que es la resistencia. Esto nos da 0,666 amperes. Comparando las intensidades de la corriente inducida en cada caso, tenemos que en el primer caso la intensidad de corriente inducida es 0,5, en el segundo menos 0,25 y en el tercero 0,665. La intensidad de la corriente inducida es mayor en el caso C, cuando el sentido se invierte uniformemente en 3 milisegundos. Vamos a la pregunta 13. ¿Puede aparecer una fuerza electromotriz inducida en una espira si el campo magnético es nulo en todos los puntos de la espira? La respuesta es no. No puede aparecer debido a que si el campo magnético es nulo en todos los puntos de la espira, la fuerza electromotriz inducida en una espira está directamente relacionada con la variación o el campo del flujo magnético a través de la espira. Entonces la respuesta es no. Vamos al problema 4. Una bobina de 480 espiras de sección circular de 4 centímetros de diámetro está colocada en un campo magnético uniforme cuya dirección coincide con el eje de la bobina y cuyo módulo varía según la expresión en función del tiempo 0,2 menos 0,05 por t en unidades del sistema por t cuadrado en unidades del sistema internacional. Vamos a calcular en la pregunta A el flujo magnético que atraviesa la bobina y la fuerza electromotriz inducida en ella en función del tiempo. La pregunta B, la intensidad de la corriente inducida para t igual a 5 segundos si su resistencia es de 3 ohms. Aquí tenemos entonces un esquema que muestra la bobina, muestra el eje central de la bobina que coincide esa dirección con la dirección del campo magnético aplicado. El campo magnético tiene una expresión en función del tiempo en la que varía con el tiempo al cuadrado.
El flujo, por otro lado, el flujo que pasa a través de la bobina se calcula multiplicando el número de espiras por el área de cada una de las espiras por el campo magnético, que es función del tiempo. Esto nos da entonces el valor del flujo en función del tiempo. Aquí vemos que también la variación es con t al cuadrado. Luego, para calcular la fuerza electromotriz inducida, lo que hay que hacer es derivar esta función del tiempo con respecto al tiempo y colocar el signo negativo de acuerdo a la ley de Faraday. Aquí tomamos la derivada de esta función y nos da 0,015 t. Luego, para calcular la corriente, simplemente dividimos la fuerza electromotriz, que viene siendo el voltaje y que en este caso es función del tiempo, entre la resistencia, que son 3 ohms. Evaluando esta función del tiempo en el tiempo igual a 5, nos queda que la corriente para ese instante es 0,025 amperes. Vamos al problema 5, que dice lo siguiente: un campo magnético que tiene la siguiente expresión: 0,6 menos 0,05 t. Esto está dado en unidades del sistema internacional. Forma 60 grados con el eje de un solenoide que está compuesto por espiras 400 vueltas. La sección es cuadrada y tiene 4 centímetros de lado y tiene una resistencia de 0,5 ohm. Entonces este solenoide está en el seno del campo que hemos mencionado. Vamos a calcular el flujo inicial a través del solenoide en la pregunta A. En la pregunta B, la fuerza electromotriz inducida allí. Y en la pregunta C, la intensidad de la corriente que circula por él. Aquí tenemos un esquema del problema. Tenemos un solenoide compuesto por secciones cuadradas, 400 de ellas. Y sabemos que el campo aplicado B forma 60 grados con la dirección perpendicular a la superficie de estas espiras. Vamos a contestar la pregunta primero calculando el flujo magnético que atraviesa estas 400 espiras. Entonces aquí multiplicamos el número de espiras por el valor de B, por el área de sección, por el coseno de 60, puesto que es 60 grados el ángulo que forma la normal con la dirección de B. Luego sustituimos los valores 400, 0,04 al cuadrado y la función de B, que de acuerdo a esto es función de t. Luego nos queda que el flujo magnético tiene una expresión en función del tiempo, que es 0,192 menos 0,016 por el tiempo. Si evaluamos esta función en el instante t igual a 0, nos da que el flujo magnético es 0,192 Weber. Para calcular la fuerza electromotriz, simplemente aplicamos la ley de Faraday, que dice que esta fuerza que se va a inducir va a ser el negativo de la variación del flujo con respecto del tiempo. Tomando la expresión que nos da el flujo como función del tiempo, tomando la derivada, nos da 0,016. Luego, para calcular la corriente, simplemente dividimos la fuerza electromotriz o voltaje entre la resistencia. La resistencia está dada y da 0,5 ohm. Luego, el cociente entre la fuerza electromotriz
y la resistencia nos da una corriente de 0,032 amperes. Vamos al problema 16. En el interior de un solenoide de 10 centímetros de largo, formado por 5.000 espiras de radio 4 centímetros, se coloca una espira de radio igual a 2 centímetros, de forma que el plano de esta espira es perpendicular al eje del solenoide. Si por el solenoide circula una corriente de intensidad que varía con el tiempo de acuerdo a la expresión 20 por el seno de 120 pi por t en unidades del sistema internacional, vamos a determinar en la pregunta A el flujo magnético a través de la espira pequeña y en la pregunta B el valor máximo de la fuerza electromotriz inducida en ella. Como dato tenemos la permeabilidad del vacío, que es 4pi por 10 a la menos 7 newton sobre amper cuadrado. Luego, para hallar el campo que se está produciendo en el centro del solenoide, aplicamos la fórmula que relaciona la corriente que circula por el solenoide, el número de espiras del solenoide y la longitud del mismo. Haciendo las sustituciones de estos parámetros, nos queda entonces una expresión que nos da el campo aplicado como función del tiempo. Esto es 1,256 por el seno de 120 pi por t. Vamos a contestar la pregunta que nos pide el flujo magnético a través de la espira pequeña. Aquí simplemente multiplicamos la expresión del campo por el área de la espira pequeña. La espira pequeña sabemos que tiene un radio de 2 centímetros. Luego multiplicamos pi por 0,02 al cuadrado por la función de b en función del tiempo. Esto nos está dando 1,57 por 10 a la menos 3 por el seno de 120 pi por t. Luego, para calcular la fuerza electromotriz inducida, aplicamos la ley de Faraday. Tenemos que hallar la variación del flujo con respecto al tiempo y colocarle el signo negativo. Esto nos da entonces una cantidad igual a menos 0,594 por el coseno de 120 pi por t. Si queremos determinar el valor máximo, este valor máximo corresponde al coeficiente que acompaña la función de t, que es el coseno de 120 pi. Esto es entonces 0,594. Este es el valor que tendría la fuerza electromotriz en el instante t igual a 0 cuando el coseno vale 1. Vamos al siguiente problema. Por un hilo conductor muy largo circula una corriente cuya intensidad está dada en función del tiempo como 20 menos 400 t en unidades del sistema internacional. El hilo está situado en el plano de una espira rectangular que tiene lados A 0,02 centímetros y B 0,2 centímetros como se indica en la figura adjunta. La distancia del centro de la espira al hilo es 10 centímetros. Debido al pequeño valor de A, suponemos que el campo es uniforme en la superficie determinada por la espira. Vamos a calcular la intensidad de corriente inducida en la espira si su resistencia es 2 por 10 a la menos 3 ohm. Vamos a determinar como primera parte del problema el valor del campo magnético a una distancia R del centro de la espira. Ahí a esa distancia R está ubicado el hilo conductor. Tenemos que la corriente que circula por la espira está dada en función del tiempo como I igual a 20 menos 400 t. Luego sustituimos los valores que aparecen en esta ecuación. Por aquí tenemos la permeabilidad
y como función del tiempo 2pi y r, que viene siendo 10 centímetros, es decir, 0,1 metro. Tomando en cuenta estos valores y sustituirlos, nos queda que tenemos una función de b en función del tiempo. Por otro lado, tenemos que el flujo magnético es igual a el área de sección de la espira multiplicado por b, que viene como función del tiempo. Haciendo las sustituciones correspondientes a el largo y el ancho de la espira, nos queda una expresión del flujo también como función del tiempo. Esto va a ser 16 por 10 a la menos 11 menos 32 por 10 a la menos 10 t. Para calcular la fuerza electromotriz simplemente aplicamos la ley de Faraday, que nos dice que la fuerza electromotriz es el negativo de la variación del flujo con respecto del tiempo. Es decir, tomamos la derivada y nos queda que esto va a ser menos 32 por 10 a la menos 10. Luego la corriente inducida se puede calcular dividiendo la fuerza electromotriz que acabamos de calcular entre la resistencia de la espira, que es 2 por 10 a la menos 3. Esto nos da 1,6 por 10 a la menos 6 amperes. Vamos a resolver el problema 18. Calcula la diferencia de potencial entre los extremos de un hilo conductor de 15 centímetros de longitud y una resistencia de 10 ohms que se desplaza con una velocidad de 20 metros por segundo perpendicularmente a un campo magnético uniforme de valor 0,5 tesla. Si unimos sus extremos mediante otro hilo conductor de resistencia despreciable, ¿cuál es la intensidad que circula por el conductor? Aquí tenemos un esquema del problema. Tenemos un hilo conductor que tiene 15 centímetros de largo. L va a ser 15 centímetros y una resistencia de 10 ohms. Esto se va a desplazar a una velocidad de 20 metros por segundo, como se ve acá. Este desplazamiento es perpendicular a un campo magnético uniforme de valor 0,5 t. Si unimos los extremos de este hilo conductor mediante otro hilo de resistencia despreciable, tenemos una espira. Entonces acá tenemos el movimiento de esa espira frente a el campo magnético aplicado. En esta vista observamos la misma espira moviéndose a la misma velocidad v. Esta velocidad está relacionada con la diferencia de distancia que se establece cuando ocurre el movimiento. Esto significa que va a haber una variación del flujo magnético, puesto que ahora el flujo va a ser menor que lo que había originalmente en la posición inicial de la espira. Entonces va a haber una diferencial de flujo magnético. Esta está relacionada con la fuerza electromotriz mediante la ecuación de Faraday que ya conocemos. La ecuación de Faraday nos dice que la fuerza electromotriz es igual a la derivada del flujo magnético con respecto del tiempo. Por otro lado, sabemos que la velocidad está relacionada con lo que avanza la espira en la unidad de tiempo. El flujo magnético se puede calcular por el producto del área de sección multiplicado por b. Aquí el área va a ser variable y va a depender de x, que es la distancia que se mueve el conductor, y va a depender de L, que es la longitud del conductor, y también del valor del campo magnético. Vamos a derivar entonces esta expresión. Aquí L es constante, igualmente B es constante con respecto del tiempo, y nos queda que la variación del flujo magnético con respecto del tiempo es
el largo del hilo multiplicado por B por la velocidad. El largo ya lo conocemos, vale 0,15 metros. Conocemos también el valor del campo magnético y también la velocidad está dada. Luego hacemos las sustituciones correspondientes en la ecuación de Faraday y nos queda que la fuerza electromotriz va a ser igual a menos 1,5 voltios. Luego calculamos la corriente porque conocemos la resistencia que es 10 ohm. Entonces la corriente va a ser menos 1,5 voltios entre 10 ohm. Esto nos da menos 0,15 amperes. Entonces, en resumen, la diferencia de potencial entre los extremos del conductor es 1,5 voltios. La intensidad de corriente que circula por el conductor cuando sus extremos están unidos mediante otro hilo conductor de resistencia despreciable va a ser de 0,15 amperes.